Estos buques tienen la línea regular. ¿Qué significa la línea regular? De que tienen una vía ya delineada para que puedan transitar los buques. Quiero decir, por ejemplo, de Miami hasta el puerto de Arica. También existe un itinerario, fechas, días en que sale de un puerto a otro. También se conoce como el tráfico conferenciado. Es como una asociación que tienen ellos, en la cual ya tienen preestablecidos las rutas que deben seguir, el precio que deben cobrar por tonelada, todo ello, ¿no? El, el outsider, el outsider y el tram son aquellos buques, por ejemplo, donde se puede contratar, no tienen un itinerario definido. Por ejemplo, los minibuses tienen una parada que también tienen las calles por donde deben ir, no pueden salirse de ahí, no pueden desviarse, hasta llegar al centro y del centro hasta su parada final. Entonces, a él se refiere el tráfico conferenciado, ya tienen establecido. El transporte cobran 2 bolivianos, entonces por tonelada también ellos ya tienen definidos. Entonces no pueden cobrar más ni menos. Ya tienen una tabla de fletes para poder comprar. En el caso de del outsider, pueden ser contratados por el tiempo y por el monto que uno requiera o que pueda transar. Puede ser por un día, por dos, por una semana, por un mes, de acuerdo al requerimiento de los usuarios. Los tipos de buques tenemos los conferenciados, los charter, los tram, los delta. Son diferentes tipos de buque. También tenemos el outsiders, la portagabarras, roll on, roll off. Estos son los buques que tienen la compuerta en la popa y en la proa. Los bulk courier son que se puede ingresar a los buques, inclusive se puede implementar una línea férrea para que entren los vagones a descargar al interior del buque. Entonces ya se puede imaginar la magnitud de estos buques que prestan sus servicios para el transporte internacional. Las portagabarras, ¿a qué se refiere? Que a los costados del buque nodriza, van colgados las pequeñas embarcaciones. Cuando llega un buque, hemos dicho, frente a un puerto, porque no llega directamente al puerto, llega a unas 5 a 10 millas más allá del puerto. Ahí apagan todos sus motores. Estas gabarras son descendidas del buque al mar y van al buque, lo enganchan y lo van jalando hacia el puerto, lo van acomodando. Si van a descargar por el lado del babor, estribor, o por la popa o por la proa, entonces ya lo acomodan prácticamente estos portagabarras y pequeñas embarcaciones, pero tienen un motor bastante tremendo y poderoso para que puedan jalar. Entre 4 o 6 gabarras son los que jalan a los buques de gran magnitud. En cuanto a, cuando hablamos de línea regular, también aquí vemos su conocimiento de embarque, que es el Bill of Lading, ¿no? Su documento de transporte. Cotización de tarifas. Indica como base para su liquidación del peso el volumen de la mercancía. Aquí siempre se va calculando, como estábamos haciendo ejercicios, sobre el peso o sobre el volumen. Entonces aplica esa pequeña fórmula para poder determinar si es sobre el peso o es sobre el volumen que se debe pagar los fletes. Hay cargas muy livianas. Por ejemplo, aquí dice, ejemplo, un colchón de esponja pesa menos, pero tiene más volumen que una bolsa de cemento. Pesa más y tiene menos volumen. Entonces, realmente hay mercancías muy voluminosas, como también mercancías pequeñitas, pero que pesan demasiado también, ¿no?
Los lingotes de metales, por ejemplo, ¿no? De estaño, de zinc, son pequeños, pero es mucho su peso. Pero también hay, al contrario, como dicen las bolsas de algodón, materia prima de lana, entonces es donde es más volumen, ocupa más espacio que el propio peso, entonces también paga al volumen que está ocupando en metros cúbicos. ¿Cuáles son las ventajas del transporte marítimo? Servicios regulares eficientes, trato igualitario para, para los embarcadores, todos tienen que cobrar el mismo porcentaje, grandes volúmenes, fletes bastante grandes para gran cantidad de mercancías. Desventajas: lentitud en el transporte, llegada a pocos puntos, dependencia de otros transportes. Bueno, siempre va en correlación. Del buque se puede descargar a un tren o a un camión para que prosiga hasta llegar al destino final, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Del buque van transbordando lo que es los camiones para que pueda llegar. En el transporte aéreo, la explotación de naves, la carga aérea transporta al mismo tiempo los equipajes y dentro de las bodegas del avión de pasajeros. Es, digamos, una forma conjunta de poder transportar pasajeros más su equipaje, podríamos decir, su equipaje acompañado y no acompañado. A veces traen ciertas mercancías bastante voluminosas y eso posteriormente lo van a desaduanizar. La tarifa aérea, determinada por International Air Transport, Asociación IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Tiene un sistema decreciente por niveles de peso, oscila de 0 a 45 gramos, de 45 a 100, de 300 a 500, hasta una tonelada. Generalmente para carga en grande siempre se maneja la tonelada. ¿Cuántos kilogramos tiene la tonelada, jóvenes? 1.000 kilos. 1.000 kilos, ¿no? La tonelada. Entonces, ese es su punto básico para poder transar los fletes. Generalmente ellos cobran por tonelada. Ahora, por supuesto, puede haber mercancías menor a 1.000 kilos, pero, por ejemplo, se establece hasta una tonelada, por decir, $1,000. Para abajo, que sea 100, 200, 800, 500 kilogramos, 1.000 es la tarifa mínima. De 1.001 toneladas para arriba, bueno, también tienen sus escalas para poder cobrar y todas las compañías marítimas cobran bajo esa modalidad. Es un documento que prueba la existencia de un contrato entre el embarcador y el transportista. Generalmente, la guía aérea viene a constituir también como una factura, porque en la parte central está el monto que nos están cobrando por concepto de flete. Decíamos, cuando hemos visto por vía aérea, siempre hay que multiplicar el peso bruto por el rate, por lo que es la tarifa, y nos va a dar el flete. Ese es el flete neto que nos están cobrando por el transporte de mercancías. Ventajas: permite desarrollar con la rapidez los envíos de volumen reducido, es decir, recibe carga no tan pesada y tampoco muy voluminosa. Y la rapidez es lo que le distingue de los demás medios de transporte, es bastante rápido. Capacidad de penetrar a destinos continentales sin acceso directo por mar. Ahí tiene unas grandes conexiones con todo el mundo para poder llevar carga de un país a otro. La notificación es más rápida al consignatario a la llegada de la mercancía. Apenas llega la mercancía y dan aviso al importador, lo llaman, por eso es que tiene en la parte superior su teléfono, tanto de la empresa como también del gerente, que es el responsable y representa a la empresa.
¿Cuáles serían las desventajas? El coste es con mucha diferencia el tipo de transporte más caro, es el más oneroso. Habíamos dicho en la anterior oportunidad de que el artículo 20 nos define claramente que únicamente se debe considerar el 25% del total del flete. Justamente por esa razón, porque es bastante caro. Los factores climáticos afectan con mayor frecuencia e intensidad al transporte aéreo, puesto que las aeronaves corren un riesgo mayor al que pueden correr un buque ante una misma situación. Transporte terrestre. La ley 1158 del 30 de mayo de 1990 se refiere al convenio sobre el contrato de transporte internacional. Es donde realmente regula, como también la ley número 144. También ahí nos dan las dimensiones de los camiones, de cuántos ejes debe ser, todo nos indica, ¿no? El camión, el transporte de puerta a puerta, recoge del exportador su almacén y entrega en la puerta del importador. Por supuesto, el transporte terrestre está limitado por la geografía. En cambio, aérea puede ir a cualquier continente, a cualquier país. En cambio, por vía terrestre, por tierra, no, hay limitaciones, ¿no? Entre países. El documento de transporte es el Manifiesto Internacional de Carga y Declaración de Tránsito NER, el MICDTA. Todos los documentos de transporte son declaraciones de tránsito aduanero. El MICDTA debidamente llenado por el porteador o del transportador internacional. Por eso es necesario saber llenar este documento para que no tengan errores, porque hay algunos campos del MICDTA que tienen multas. Una pregunta, jóvenes, ¿hemos llenado el MICDTA? No hemos llenado. Ah, en otra materia la vieron. Ah, ya, pero ¿han llenado? Ah, perfecto, porque lo que hago es llenar campo por campo, qué datos deben ir específicamente. Una vez que terminamos de llenar el MIG, yo les doy un ejercicio para que ustedes llenen, porque siempre llenando uno aprende más, ¿no? Se les pega, se nos posiciona mucho más. Ah, perfecto. Entonces, para mañana, jóvenes, consíganse en blanco 2 ejemplares del MIG-DTA. 2. Uno vamos a llenar conmigo, cómo se debe llenar, qué datos deben ir, y el otro me van a hacer una práctica ustedes, llenando, que les voy a dar un ejercicio. Entonces, se van a llenar ustedes referente a un caso, digamos, ¿no? Entonces, para mañana, por favor, el MIG-DTA en blanco. 2 ejemplares. Porque si van a anotar en su cuaderno, es muy diferente que anoten en su cuaderno y otra cosa es que llenen el formulario. Por eso les estoy anticipando desde hoy para que puedan conseguir el MIG-DTA. O de repente ya tienen, ¿no? De su anterior materia. El MIG-DTA debidamente llenado por el porteador o del transportador internacional. Les decía, un mal llenado, la multa es 100 UFBs, más o menos 200 bolivianos por error. Pónganle 10 errores, van a ser 2.000 bolivianos. El MIG está compuesto por 41, que se llaman esos recuadros, casillas, rubros. ¿Qué nombre técnico recibe? A ver, ¿quién me dice? Por 5 puntos, por 10, por el parcial, por todo el semestre. No, tarde. Se han perdido una nota gratuita por todo el semestre. De acuerdo a la resolución secretarial 811, se llaman campos. Ya no se dice casillas, rubros, recuadros, no, campos. El MIG-DTA está compuesto por 41 campos y vamos a llenar uno por uno.
no se puede mostrar la imagen. Exige una explicación por qué. Raro, muy raro. Todas las imágenes se están borrando. ¿Será virus? De repente un virus, ¿no? Transporte ferroviario. El medio es el tren. Puede transportar grandes volúmenes, es decir, en un convoy. Un convoy genéricamente está compuesto por 25 vagones que puede jalar. Por supuesto que puede ser menos o más también en función al peso de la mercancía. Es relativamente lento, limitado a la red ferroviaria. Conocimiento de carta de aporte siempre debe ir con el documento de transporte, que es el TIF de TA. El MIG de TA siempre debe ir adjunto la carta aporte, y el TIF de TA por vía férrea también debe llevar la carta aporte. Sin eso no es válido el MIG de TA ni el TIF de TA. Se utiliza para el transporte de mercancías destinadas de un país o procedentes de un país signatario del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre de los países del Cono Sur. Entonces, forzosamente debe ir junto. Otra imagen, se han sublevado las imágenes, no sé qué pasa. El transporte multimodal, varias modalidades habíamos indicado, aéreo, terrestre, marítimo, que una misma empresa puede realizar. Es un tipo de transporte en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes o más, mediante un único contrato. Un solo contrato se firma entre las partes, el llamado contrato de transporte multimodal. CTM lleva la sigla de este documento. Contrato de transporte multimodal. Un solo documento, pero en ese documento se viene a desglosar transporte aéreo tanto, transporte marítimo tanto, el transporte terrestre tanto, total tanto el flete. Eso nos sirve para poder disgregar dentro de lo que van a llevar la liquidación de tributos aduaneros por concepto de importación. Otra imagen. El contrato de transporte, cuando se suscribe o se entra en un convenio con la empresa importadora y la empresa de transportes, siempre antes entran en común acuerdo. ¿Qué se llamará ese acto en la cual dos partes entran en común acuerdo? ¿Contrato? Claro, para suscribir el contrato. ¿Qué se llama ese acto? ¿Acuerdo, licenciado? Es un acuerdo mutuo, es un acuerdo común entre las dos partes. Las dos partes se ponen en común acuerdo. Ninguna de las partes puede imponer alguna situación. Los dos entran en común acuerdo. ¿Qué se llama eso? Es un contrato contractual. Muy bien. Contractual. Uy, ahora nos avisan que nos queda 10 minutos. Si se cierra, voy a volver a mandar el link, por favor. Entonces se llama o se dice es un convenio o contrato contractual. Contractual quiere decir de mutuo acuerdo, que ambas partes están en común acuerdo, están de acuerdo en todas las cláusulas que han suscrito, que al final del contrato vienen firmando para su constancia en algún lugar. Siempre se debe plasmar en un contrato cualquier convenio que se suscribe. ¿Por qué? Porque una de las partes puede negarse. Entonces, existiendo un contrato, se debe dar el cumplimiento. También es válido para una cuestión jurídica, ¿no? Si una de las partes incumple. El acto de ejecutar dicho traslado configura la celebración del contrato del convenio del cual el porteador se obliga mediante renumeración, flete, a trasladar personas o cosas de un lugar a otro. Eso es lo que conocemos como flete.
Las pólizas de seguro. La póliza es el documento que justifica el contrato de seguro. Debe contener los datos esenciales y más importantes del contrato. Ejemplo, la naturaleza del producto, la travesía del transporte de dónde a dónde, el tipo de moneda, la cantidad del producto, posibles daños, todo se va especificando en la póliza de seguro. Porque la póliza de seguro cubre ciertos riesgos que podría ocurrir durante el tránsito aduanero internacional, ya sea aéreo, terrestre o marítimo. Clasificación de la póliza de seguro. La póliza sencilla o específica. El asegurado debe solicitar el seguro antes de haber comenzado el riesgo. Es decir, con antelación tienen que pedir. A veces, muchas veces quieren asegurar cuando el accidente ha ocurrido por recuperar costos, ¿no? No, se tiene que realizar antes. No es solamente suscribir la fecha que esté con X fecha, sino que también tienen que ir a verificar los inspectores de la compañía de seguros. No es así tan fácil que se pueda sacar una póliza de seguro. Entonces, tienen que verificar el lugar. Es decir, es el inicio del transporte. La póliza abierta o flotante es lo que más se utiliza. Por ejemplo, Chile, cuando llega una mercancía a Arica, no nos permite salir sin póliza de seguro. Hay que sacar una póliza de seguro flotante mínimo por $30, 40 o $50. Solamente, pero que es válido para su territorio, de Arica hasta Chungará, por decir. Después vienen Tambo y La Paz o el interior del país. Solamente es válida para su país. La póliza abierta consiste en un contrato global. Estamos hablando del transporte carretero, de todo el camión, el medio de transporte y la carga más. Global, por eso se dice. Se convierte en las condiciones del seguro, las condicionantes. Hay que entrar en común acuerdo en un convenio contractual para decir, en caso de pérdida, por ejemplo, será responsable la empresa porteadora, la cual deberá devengar el 100%, 50%, 70% de la mercancía. Hay que especificar, hay que ser bastante claro. Para los transportes que recibirá el asegurado, tiene la obligación de avisar el contrato. Es decir, en el contrato nos da la póliza de seguro original y 2 copias. La original se queda para el importador. Una copia es suficiente para poder presentar al legajo de documentos cuando se realiza una importación. Porque el original le va a servir para reclamar para posibles problemas que puedan ocurrir. Una importadora de automóviles le conviene contratar un seguro global por el total de los vehículos y no por cada uno. Es conveniente entonces sacar por todo el lote que está comprando y no solamente de uno en uno. Bien, con esos antecedentes vamos a entrar entonces el día de mañana a poder llenar el mix de TA. También les voy a hacer llegar por su WhatsApp lo que es la cartilla del padrón de operadores de comercio exterior, empresas de transporte internacional terrestre carretero de carga. Esto es lo último que se está implementando, lo del SUMA, ¿no? Cómo se debe llevar, vamos a ver sus objetivos, alcances, cómo registrarse, habilitación de medios y unidades. Y sobre eso vamos a llenar lo que es el mix de TA. El propósito, nos dice, de este trabajo ha sido describir el sistema de transporte en términos de las opciones disponibles para los usuarios. Estas opciones, por lo general,
incluyen los 4 principales modos de transporte aéreo, por camión, ferroviario y marítimo, así como de sus combinaciones. Los usuarios pueden contratar el servicio o ser dueños de este. Con el seguro de transporte concluido con nosotros, prácticamente se puede asegurar todo tipo de mercancías transportada en relación internacional, independientemente del modo de transporte del mismo y de la trayectoria del transporte. Este modo de seguro sirve para la protección de los intereses del propietario de la mercancía, propiamente del importador, ¿no? A él le interesa que lleguen en perfectas condiciones, con indemnizaciones de los daños, perjuicios emergentes de modo de los accidentes. Es decir, ocurre un accidente fortuito, entonces la compañía de seguros nos tiende a reconocer. Bien, serían las características principales en cuanto a lo que es la materia logística de transporte, comercio 3. ¿Preguntas, jóvenes, hasta el momento? Licenciado, ¿Sí? ¿cuáles podríamos considerar accidentes fortuitos? Un vuelco, por ejemplo, ocurrió una vez viniendo de Tambo, que hay una especie de 3 puentes bastante grandes, llovió esa vez, y resulta que se lo había llevado el río, el puente. El camión viene a toda velocidad, y como siempre ellos vuelan y la carretera es buena, no había puente y directo se iba a estrellar contra el muro del frente del puente, ya que se lo había llevado el río. Han perecido mercancías, la persona que estaba ahí, el importador, fortuitos, ¿no? Que nadie predice, no sabe lo que va a ocurrir de un momento a otro que puede ocurrir, ¿no? Entonces o también ocurrió una vez que estaban trayendo fuegos artificiales, pirotécnicos. Esta señora era la que traía siempre vía Charaña. ¿Qué ha pasado al estar saliendo ya desaduanizado? Ha pagado los tributos, porque Charaña se considera una aduana de destino, no de tránsito. Por supuesto que es una aduana de frontera. ¿Por qué no es de tránsito? Porque no tiene una carretera internacional. Hace años, ya deben ser unos 30 años que están pidiendo y nunca les hacen caso, ¿no? Del punto 10 que ya estaba hecho el convenio, pero no se puede ejecutar. Entonces, más o menos a unos 5,000 metros de la población, el conductor estaba fumando supuestamente para calentarse del frío. Sabemos que Charaña es el lugar más frío. ¿Cómo es posible que se ponga a fumar si está llevando explosivos? Ya no sé. Yo creo que es un descuido, realmente algo absurdo. Y explotó todito el camión. Todito el camión. Entonces son accidentes fortuitos que uno no predice